place the floor for Maria de Guadalupe. It's amazing his testimony as a missionary in Syria. And just I would like to ask you very quickly two questions that you can answer during your speech. Is very concrete. Is your people losing hope? And how can we help you? Tatiana. Buenos días. Good morning. Perdón que voy a hablar en español y necesito a Luisa para que traduzca. I'm sorry, I'm going to speak in Spanish and I need Luisa so she can translate. Soy argentina I am from Argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, la misma congregación del Padre Rodrigo. and I belong to the religious family, the Incarnated Word, same congregation as Father Rodrigo. He sido misionera en Medio Oriente durante 18 años. I have been a missionary in the Middle East during 18 years. En el año 2011, In 2011, ya llevaba varios años de misión, I was already there for many years in a mission. años muy intensos de misión que se llevaron también parte de mi salud. Very intense years that took away part of my health. Fue entonces cuando mis superiores, comienzos del 2011, mis superiores me proponen This is when, at the beginning of 2011, my superior proposed to me que elija un lugar tranquilo donde ir a pasar un par de años para recuperar mi salud. that I should pick a place, a very peaceful place, so I could recover my health. Y yo elegí ir a Siria, And I elected Syria comienzos del 2011. at the beginning of 2011. Lo elegí sola, And I picked it alone. No puedo echarle la culpa a nadie. I can't blame anyone. ¿Por qué cuento esto? Why do I share with you this? Para que se entienda lo que era Siria antes de la guerra. So you can understand what was Syria before the war. Lo elegí porque era de todos los países que conocía de Medio Oriente el más tranquilo. I chose it because among all the Middle East countries that I knew, this was the most peaceful one. Había buena convivencia entre cristianos y musulmanes, There were good relationships between Muslims and Christians, mucha tranquilidad social, a lot of social tranquility, gente que vivía muy bien, people that live very well. no tenían problemas de pobreza o de delincuencia. They didn't have problems of poverty or crimes. Porque era un país muy próspero It was a very prosperous country. y por eso justamente era un lugar muy pacífico, And como this is para why descansar. It was a very peaceful country like to live. Eso duró muy poco para mí, unos pocos meses, This lasted just a few months for me porque al poco tiempo se desata la guerra. because a little while after the war started. Los primeros levantamientos de esta mal llamada primavera árabe The beginning of this miscalled Islam spring. fueron al sur del país, en un pueblo que se llama Deraa. It was in the south of the country in a town called Denham. Y se multiplicaron en varias poblaciones And cercanas. it multiplied in more surrounding populations. Los medios de comunicación hablaban de manifestaciones pacíficas The media talked about pacific demonstrations del pueblo sirio que buscaba libertad y democracia. from the Syrian people who look for liberty and democracy. Pero lo que nosotros veíamos But era what muy we saw, distinto. it was very different. Nosotros en Alepo, donde tenemos la misión, We were at Aleppo, where we have the mission. tenemos una residencia para estudiantes universitarias We have a house for university students que provienen de los pueblos. that come from those towns.
algunas de estos pueblos donde se produjeron los primeros levantamientos. Some of them from these towns where the first seizing started. Y mientras los medios hablaban de las manifestaciones pacíficas, And while media talk about peaceful demonstrations, los familiares de nuestras estudiantes the relatives of our students se comunicaban desesperados con sus hijas, communicated with their daughters desperately, contándoles que en el pueblo había disturbios, telling them that in their towns there were some disturbs, que habían ingresado grupos armados, that armed groups came to the town, que no eran sirios, and they weren't Syrian. hablan otros dialectos, They spoke decían. different dialects. Ya han descuartizado varios cristianos, They have killed many Christians. colocados en bolsas de basura, In body bags en la calle con un cartel "No the tocar, streets. es cristiano". with a label saying, "Do not touch, this is a Christian." Esas eran las manifestaciones pacíficas, These según la were prensa. The pacific demonstrations according to the media. Cuando esto empezó a multiplicarse en los pueblos, When this started to multiply in the towns, la gente en Alepo y en Damasco salió a la calle. the people in Aleppo and Damascus went to the streets, Miles de personas, thousands of people, para demostrar su apoyo al gobierno. to demonstrate their support to the government. Porque sea Bashar el-Assad San Luis de Francia, no. Because, not that Bashar is the king, Saint Louis of France. Pero ellos preferían seguir como estaban, They preferred to keep going as they were, a terminar en manos del fundamentalismo islámico. to finish in the hands of those fundamentalists from Islam. Porque lo que se venía no era la democracia. Because what they saw coming wasn't democracy. Y quizás es difícil para entender para un occidental lo que se vive allá. Maybe it is hard for a Western people to understand what we live there. Y yo creo que es un grave error And I think it's a serious mistake. juzgar al Medio Oriente The Middle East con criterios occidentales with Western criteria. e intentar, por la fuerza, exportar nuestras democracias. And by force to export our democracies. No entendemos lo que se vive ahí. We don't understand what we live there. Monseñor decía ese mosaico de tribus y de credos. Monsignor Jambart says the big picture of tribes and other people. Mantener el equilibrio es muy difícil. To maintain the balance is very difficult. Y en estos países lo que les ha funcionado And in ha these sido el countries, rigor. what it has worked has been El rigor, la fuerza. the force, to apply the force. Por eso la gente salió a manifestarse a la calle, This is why people go out to the streets to do demonstrations con carteles, con cantos, apoyando a su gobierno. with big labels and singing, supporting the government. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos por la ventana, Those same images that we saw through the window, las veíamos por televisión. we saw them on television. Cadenas internacionales de información muy importantes. In international channels of news, very important, Comentando esto, telling this. continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio. Pacific demonstrations are continuous from the Syrian population, Pidiéndole a su presidente que se vaya. asking their president to resign. Exactamente lo contrario de lo que estaban intentando manifestar. It was exactly the opposite what they were trying to say. Claro, en Occidente, ¿quién entiende árabe? Of course, in the West countries, who understands Arabic? Por eso podrán imaginarse el sufrimiento del pueblo sirio, This is how you could imagine
the suffering of the Syrian people, especialmente de los cristianos, especially of Christians, que en este régimen de gobierno durante años han sido protegidos. that in this regime of government have been protected. Ellos han sufrido no solo la guerra y la persecución todos estos años, They have suffered not only war and persecution among all these years, pero además el abandono de Occidente, but also they have suffered the abandonment of que Occidente les dé la espalda West is given their back. y que se monte toda esta mentira alrededor del conflicto. And they are building all these lies around the conflict. Que había rebeldes en esta revolución, lo sabía. Were there rebels in this revolution? Yes, they were. Una pequeñísima minoría A very small minority que quedó diluida en estos grupos terroristas. that was diluted in these terrorist groups. Por otra parte, rebeldes, oposición, que nunca fueron moderados. On the other hand, rebels from the opposition that they never were moderated. Como les conté al principio, las hermanas esta mañana me contaron Like I told you at the beginning, my sisters this morning told me que están siendo terriblemente atacados en Alepo, en plena ciudad, por los rebeldes. that they are being very seriously attacked by rebels in the Aleppo city. Los grupos estos terroristas, grupos rebeldes, se acercaron a la ciudad de Alepo al comienzo del conflicto These terrorist groups came to the Aleppo city at the beginning of the conflict, y sitiaron la ciudad. and they seized the city. Desde entonces hasta hoy, Since then to now, Alepo está sufriendo estos bloqueos temporales. Aleppo is suffering this blockage temporarily. Sobre todo el primer año fue el peor porque el bloqueo fue absoluto. The worst year was the first year because the blockage was absolute. Nada entró en un año. Nothing got in one Se year. acabó el combustible. We ran out of fuel. Ya un día ya no veíamos más vehículos por la calle. We didn't see any more cars on the streets. Se acabó el gas. We ran out of gas. Y esta gente en Alepo que vivía tan bien, And these people that lived so well in Aleppo salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. had to go out in the streets and take trees branches so they can cook. Desde entonces tenemos electricidad desde el comienzo del conflicto 1 hora al día o 2. Since the beginning of the conflict, we have electricity just 1 hour a day or maybe 2 hours. El agua llega 2 horas cada 10 días o 15. Water comes only 2 hours every 10 days or maybe 15 days. Imaginen lo que significó el bloqueo de ese año Can you imagine what the blockage means that meant that first year con respecto a los alimentos. regarding the food? Todo lo que entra a las grandes ciudades desde el campo. Everything that comes to the big cities come from the rural areas. Verdura, fruta, carne, Vegetables, meat, fruits, todo se acabó. everything. We ran over everything. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos, millones de personas. We could survive as we could, millions of people. Arroz, fideos y comida en latas. Rice, pasta, and canned food. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed. People said they are allowing us to die of hunger and thirst, Mientras el mundo no lo sabe. while the world doesn't know it. Porque nunca en ese año Because never in that year apareció el bloqueo de Alepo en las noticias. we couldn't see the blockage in Aleppo on the news. El bloqueo significó también el ataque permanente hacia adentro de la ciudad. The blockage also meant the permanent attack inside the city. Todos estos grupos rebeldes, terroristas, atacan a civiles.
all these groups, rebels and terrorists, attack civilians, especialmente barrios cristianos. especially Christian neighborhoods. Son los más castigados y las iglesias. Those are the most punished in the churches. La ciudad entonces se convirtió para nosotros en guerra todos los días. Then the city became war every single day. Y llevamos así casi 5 años. And we have been living like that for 5 years. Eso hizo que nos habituáramos a convivir con la guerra Now we are just used to live with war y a salir en medio de los tiros and to go out on the streets in the midst of bombings and shootings y a dormir con los bombardeos. and to sleep during the bombings. Andar en la ciudad es muy complicado To walk around the city is very complicated porque el ataque es permanente e indiscriminado. because the attacks are permanent and indiscriminated. Pero sobre todo esto es muy complicado en barrios cristianos But most of all, this is very complicated in Christian neighborhoods por la caída de proyectiles, por ejemplo. because we see projectiles coming down Cada media hora en algunos lugares. maybe every half an hour in some places. La presencia de francotiradores, por ejemplo. There are shooters, for instance. Hay calles de la ciudad que ya conocemos que son alcanzadas por francotiradores. There are streets in the city that we know already that there are shooters around there. Nos preparamos, por ejemplo, en una esquina en grupo para poder cruzar For instance, we group together in a corner so Y- we can cross the street y cruzar la calle rápidamente para no dar tiempo al francotirador. and run to cross the street so we don't allow time to the shooter to shoot. Y en grupo para ayudarnos en el caso que a uno le den, el resto puede auxiliarlo. And we do it in group just in case some of us get hit by a bullet so we can help each other. Miren algunos de los nuestros. Sima, This is Sima, 20 años de edad, estudiante universitaria de ingeniería, 20 years old, engineering student. fallecida en uno de estos ataques en barrio cristiano. She died in one of these attacks in a Christian neighborhood. Esta señora, Hatum, This lady, Khatun, la mamá de este niño de nuestro coro de niños, Naim, the mother of this kid from our kids choir, Naim, fallecida por la caída de un misil en barrio cristiano. was dead by the projectile or by a bombing in a Christian neighborhood. Esta foto está tomada desde la terraza del lugar donde vivimos This picture is taken from the terrace of the place that we live. y representa lo que quedó después de unas horas And it represents what was left after some hours de la caída del misil de la que nos habló el padre Rodrigo, of the bombing that Father Rodrigo was talking about, la que vimos en el video. the one that you saw in the video, in his video. Esto provocó unos 400 muertos This caused 400 deaths. y lo que sucedió ese día para nosotros tan cercano fue terrible. And what happened that day, so close to us, was terrible. Era la 1 del mediodía cuando cayó el misil. It was 1 p.m. in the afternoon when we saw the bombing. Nosotros estábamos esa mañana preparando los cantos para la misa de la tarde, That morning we were preparing the songs for the mass in the afternoon en el coro de la catedral, en la parte alta. in the choir of the cathedral, Y decidimos dejar de ensayar a la 1 menos cuarto. and we decided to stop our rehearsal at 15 minutes to 1 p.m. Porque hacía muchísimo frío. because it was very cold. Allá tenemos temperaturas bajo cero y ningún modo de calefacción. We have very low temperatures and we don't have heat. Bajamos entonces del coro. A la 1 cayó el misil que se llevó parte del coro. So we came down, and at 1 o'clock, a bomb fell on that place where we were at. No, fue el misil que cayó en la esquina y por la explosión, la onda expansiva, destruyó parte del coro. The bombing was in the corner, and the wave of the bomb destroyed the choir place where we were practicing. Pero antes de la caída del misil, yo pensé ir a la terraza, But before that, I thought of going to the terrace porque allí tenemos una habitación pequeña donde está el lavarropas.
because we have a small room there where the laundry is. Estaba a punto de salir a la terraza. So I was going to go out of to the terrace. Era casi la 1. It was almost 1 o'clock, Y uno de nuestros sacerdotes me llama desde el piso de abajo. and one of our priests called me from the first floor. Hermana, ¿dónde anda? Sister, where are you? Ya vengo, padre, son 2 minutos. Miro el lavarropas y bajo. I will come back, Father. Just 2 minutes. I'm gonna watch the laundry and I will come back. El padre me dijo, no, hermana, venga ahora que le tengo que decir algo. And the father told me, no, sister. Come now. I need to tell you something. Santa obediencia. Saint obedience. Bajé y cuando llegué hasta donde estaba el padre, cae el misil. I came down, and when I was talking to the priest, the bombing happened. En ese momento los padres, los sacerdotes salieron a la calle para asistir a los heridos. In that moment, the priests came out to the streets to help the wounded, Y nosotros recibíamos a los que ingresaban a la catedral y al obispado con heridos. and we were receiving also people wounded inside the cathedral. Buscábamos también a nuestras estudiantes, las de la residencia, We were looking also our students, the girls that live in our house, y nos faltaba una, Hedra. and we were missing one, Hedla. En un momento en medio del caos en In la a catedral, moment, in the middle of the chaos in the cathedral, la veo sentada en un banco. I saw her sitting down in a pew. Estaba despeinada y blanca. Her hair was all messed up and she was very, very white. Me di cuenta que venía de la explosión de afuera. And I realized that she came from outside where the explosion happened. Cuando me acerqué me dijo que gritaba porque le dolía mucho el brazo. When I came close to her, she was yelling because she was experiencing a lot of pain in her arm. Le dije, bueno, te habrás quebrado, no es nada, ahora buscamos ayuda. And I told her, well, maybe you have a broken bone. It's okay, you're going to be okay. We're going to look for help. Y para levantarla y llevarla, aliviarla, le saqué el abrigo. So to help her, I helped her to take off her jacket. Y me llamó la atención que estaba abierta de punta a punta la campera. And I saw that it was open in the back. Cuando le saco el abrigo, le veo que de la espalda le salía un hierro. When I saw her jacket in the back, I saw that she has some metal in her body in the back. La llevamos al hospital, el padre pudo confesarla antes de entrar al quirófano. We took her to the hospital. Father Rodrigo could confess her. Y la salvaron. El hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón. They saved her. This piece of metal destroyed one of her lungs. Se estaba asfixiando ella. So she was having breathing problems. Y se salvó milagrosamente. But they saved her miraculously. Ese mismo día, The same day, en la tarde, unas horas después, in the afternoon, a few hours after, ya estaba toda la gente de la parroquia ayudando a juntar escombros y vidrios. all the people from the parish were helping to lift all the leftovers of the bombings Y preparando un salón en el obispado para la celebración de la misa, and preparing a room in the cathedral to celebrate Mass. porque durante varios meses no pudimos usar la catedral. Because for a few months we couldn't use the cathedral anymore. Y desde entonces, desde ese día, prácticamente se duplicó el número de gente en la misa diaria. Since that day, practically I could say that the people that attended Mass got duplicated. Ellos sufren mucho y rezan mucho. They suffer a lot and they pray a lot. Sufren más todavía, rezan más todavía. They suffer even more. They pray even more. No al revés. Not the other way around. Esos son nuestros cristianos de Medio Oriente. Those are our Christians from the Middle East. Estamos conviviendo con mártires. We are living with martyrs. Cuando los grupos terroristas van ingresando en los barrios y en los pueblos, When the terrorist groups are coming inside the neighborhoods and the towns, les proponen a los cristianos salvarse si se convierten al Islam. they propose to Christians to save their lives if they get converted to Islam.
Y los cristianos no lo aceptan de ninguna manera. And the Christians don't accept that. Miren esta mujer cristiana Look at this Christian woman en un lugar ya tomado in a por los place islamistas. already seized by Islamists. La mujer atada a la columna para que todo el que pase la golpee. The woman was tied up to that pillar, so everyone who will walk by would beat her, Hasta que ella pida convertirse al Islam. until she asked to be converted to Islam, Y no lo pide. and she didn't ask for it. Y por supuesto ustedes saben que esto es lo más suave, lo de esta mujer. And of course, you can imagine that this is the softest thing that could happen. Cristianos decapitados, cristianos crucificados, Christians beheaded, crucified, niños enterrados vivos children buried alive, a la vista de sus madres por ser cristianos. on the side of their mothers just to be Christians. Ustedes traten de imaginar. You try to imagine. ¿Recuerdan lo que sucedió en París a fines del año pasado? Do you remember the attacks in Paris at the end of last year? ¿Sí? Do you? Fue un viernes. It was a Friday. El mundo se conmovió. The world was in solidarity. Todos rezando por las víctimas. Everybody praying for the victims. La banderita de Francia en todos los perfiles. The flag of France in every single social media profile. Está muy bien. That's very good. Pero tratemos de imaginar que lo que sucedió ese viernes sucedió también el sábado en París. But try to imagine that what it happened that Friday happened also on Saturday in Paris. Lo que hubiera sido en los medios y la reacción de la gente. What could have been the reaction of the media and the people? Y no solo viernes y sábado, sino domingo también y lunes en la misma ciudad de París. Not only Saturday and Sunday, but also Monday, Tuesday in the same city of Paris. Bueno, multipliquen esto por 5 años. Multiply this for 5 years. Eso es lo que viven nuestros cristianos todos los días. That is our Christians live every single day. Ellos dicen, They say, ¿por qué nadie habla de nosotros? why nobody talk about us? ¿Porque no somos europeos? Because we are not Europeans. Miren, hay una foto de los nuestros, Look at this picture of our people. gente de nuestra parroquia, de todo un poco hay allí. People from our parish, we have a little bit of everything there. Miren las caras, los rostros de los niños. Look at the faces of the children. Miren los rostros de los jóvenes. Look at the faces of the youth. Miren esos ancianos. Look those elderly. Díganme si parecen gente en guerra. Tell me if they look like people that are in war. Díganme si parece gente que están a punto de cortarles la cabeza. Tell me if they look like there are people that are about to be beheaded. Ellos saben que están en riesgo de muerte todos los días. They know that they are at risk of death every single day. Y los jóvenes dicen, And the youth say, que entren y que tomen la ciudad come here and seize the city y que me corten la cabeza. and let me be beheaded. Soy cristiano y no voy a dejar de serlo. I am Christian and I'm not going to stop being Christian. Díganme cómo se puede sonreír así con semejante situación. Tell me, how can you smile with such a situation? Y nosotros tenemos la gracia de haber vivido allí con ellos. And we have the grace of have been living there with them. Es decir, nosotros sabemos que esas sonrisas son verdaderas. It means we know that those smiles are truth. No son sonrisas plásticas de foto. They're not fake smiles like just for the picture. Ellos sonríen realmente. They truly smile. Eso hace la fe en ellos. That's what makes them the faith in ages in them. Sorry. Cuando les preguntamos, sobre todo a los jóvenes, ¿cómo pueden sonreír así? When we ask
mostly to the youth, how can you smile like that? Incluso más que antes. Even more than before. Y antes lo tenían todo, todos hijos de empresarios. And before they had everything, they were entrepreneurs, sons and daughters. Ahora lo han perdido todo, sus casas, su trabajo, y están a punto de perder la cabeza. Now they have lost everything, their houses, their material goods, and even their heads. Ellos dicen, antes They said, before, estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo we were so entertained with the worldly things que nos olvidábamos un poco de lo importante. that we forgot a little bit about the most important things. Y ahora la guerra y la persecución viene a poner cada cosa en su lugar en Now, nuestra vida. war and persecution puts everything into place. Porque obviamente este contacto permanente con la muerte Because obviously this permanent contact with death les hace tomar real sentido de la vida. make them see the true sense of life. ¿Vamos a perder tiempo en nuestro último día? Are we going to waste time in the last day of our life? ¿Vamos a seguir viviendo en pecado en nuestro último día? Are we going to keep living in sin in the last day of our lives? Puedo morir hoy I can die today. y quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Entonces hoy So today, aprovecho el día. I am going to make the most out of the day. Ahora elijo la vida eterna. Now I choose the eternal life. Y por eso, fíjense que ya ni siquiera tienen miedo a la muerte. And this is why they don't even fear death. Ellos dicen, ¿qué me pueden hacer? They say, what can they do to me? ¿Matarme? To kill me? El cielo no me lo quitan. They can't take away heaven from me. Ellos siguen adelante con su vida cotidiana. They keep going with their daily lives. Los niños yendo al colegio, The kids go to school, los estudiantes yendo a la universidad, the students go to the university, como si fuera su vida normal. like just carrying their normal life. Estudiantes de medicina de nuestra parroquia, Students of medicine from our parish, recibidas, egresadas en ingeniería de nuestra residencia, getting their degree also in engineering from our house. biotecnología después de 5 años, egresada. Biotechnology, she just got her degree. Estos cristianos están más vivos que nosotros. These Christians are even more alive than us. Siguen su vida cotidiana en pleno, They keep carrying their daily life, pero porque los lleva adelante la fe. but because they have faith as in the first place. Lo último, miren eso. The last one, just look at this. Es un matrimonio que se celebró como tantos This otros was a wedding that got celebrated as so many others en una iglesia sin techo. in a church without ceiling. Nada ni nadie puede detenerlos. Nobody, nothing can stop them. La fuerza de este pueblo The force, the strength of these people viene de Dios, es sobrenatural. come from God, is supernatural. Esa es la fuerza de nuestros mártires. This is the strength of our martyrs. Para terminar, quiero mostrarles un video To finish, I just want to show you a quick video y pedirles, como pedimos siempre, and ask you, as we ask always, en primer lugar, rezar por ellos. in the first place, to pray for them. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. And in the second place, please tell everybody what is happening. Es una vergüenza que en nuestros días esto no se sepa. It is a shame that in nowadays we don't know about this. En tercer lugar, colaborar. Thirdly, to cooperate, to help, No solo materialmente, not only materially, sino con nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance but with our commitment to do everything we can para que esta masacre termine. so we can stop this atrocity. En 5 años no se han puesto los medios eficaces para terminar. In 5 years, the media hasn't been helpful at all. Los poderosos de este mundo, los países poderosos que podrían detener esto, no quieren hacerlo. The powerful, the greatest powers in the world are not doing what they could to stop this, Porque obviamente se trata de un gran negocio.
because it's also obviously about a business. y porque en el fondo hay intereses económicos. And there might be some economic interests. Por eso cada uno, So this is why each one of us, como cristiano y como ciudadano, as Christians and citizens, tiene que decidirse a hacer algo. you have to do something. Les muestro para terminar un video de una canción. This is, to finish, is a song that I want to show. Una canción compuesta por un cantante argentino, It's a song made by an Argentinian singer. cantada en español, It's sung in Spanish, pero la van a ver subtitulada en inglés. but you can see the subtitles. Esta canción se llama Soy Nazareno. This song is called I Am Nazarene. Ustedes quizás han escuchado que la letra Nun del alfabeto árabe You might have heard that the letter Nun of Arabic alphabet, que han visto seguramente en todos los símbolos que tenemos en el Congreso, you have seen the symbols, es la primera letra de la palabra nazareno en árabe. is the first letter of the word Nazarene in Arabic. Es así como somos llamados los cristianos en el Corán. This is how we as Christians are called in the Quran. Y es así que los militantes del Estado Islámico, al ingresar a pueblos y ciudades, marcan las casas con la letra Nun. And this is how Islamist terrorists, when they are going to seize a town, they mark their houses with the letter Nun Para saber los lugares donde hay que entrar matando. to know the places where they have to come and kill. Bueno, la canción habla de ellos, de los nazarenos, The song talks about it from Nazarenes, de los cristianos perseguidos. about the persecuted Christians. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo.